parenteral, ¿sí? No existe Perfecto, un gracias, consumo. profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo como sé en mi caso, Sí. tengo diabetes y yo me coloco la insulina y a la vez tomo Jardiance. ¿Toma qué? ¿Hipoglucemiantes? Claro, tomo pastillas también a la mañana. Sí. Y una a la mañana y tomo, o sea, me pongo la lenta. Sí. El taujeo y la rápida cuando me como una porción de torta. Claro, pero ¿usted qué diabetes tiene? ¿Tipo 1 o tipo 2? Eso es lo que no sé. Bueno, ¿cómo no va a ¿Cuál saber? sería? Porque yo tengo la insulina y a la vez tengo las pastillas. No, bueno, pero usted, ¿a qué edad comenzó la diabetes? A los 55. Bien, ¿tiene sobrepeso? No. No. ¿Padres con diabetes? ¿Tíos? Abuelos, tíos y mamá. Bueno, ahí está. Abuelos, tíos y Pero mamá. a mí, Tiene sí, una carga por el genética. estado de estrés se me despertó a mi profe. ¿Cómo? Por el estado de estrés me dijo el diabetólogo que se me despertó a mí. Claro, bueno, pero escúcheme. Porque Usted tiene antes yo una carga... tomaba la metformina y me caía re mal. Me agarraba diarrea. Bueno, tiene Después una me carga... dieron una lenta y era igual. Bueno, tiene una carga genética tremenda, porque tiene su abuelos, tíos, madre. Entonces, genéticamente tiene una predisposición a la diabetes. ¿Sí? Ah. Genéticamente, y es a los 55 años, ya es adulta. ¿Sí? Es una diabetes tipo 2 la que tiene. Ajá. Generalmente es eso. ¿Hace actividad física? Sí, de vez en cuando, pero camino mucho. Bien, eso es lo que tiene que reforzar. ¿Y la dieta la hace? Sí. Sí. Uh-huh. Bien. No eso estrictamente, pero sí. Claro, pero ahí está el tema, que si la hace estricta, es lo mejor. Porque está teniendo una de las diabetes que genéticamente, digamos, la perjudica por la parte genética suya. Sí, sí, profe, porque yo como me suelo levantar con 260 y es como que yo estoy de 10. Y cuando se me baja a 150, me duele la cabeza, me siento mal. Porque su cuerpo se acostumbró a estar con hiperglucemia. Su cuerpo eso me decía mi diabetólogo. Claro, el problema es que la hiperglucemia le está generando... Tiene para mí una diabetes primaria tipo 2. Bueno, ¿sí? Yo estaba ahí en la duda que cuál era, la verdad. No, para mí una tipo 2, porque si no se hubiera manifestado más temprana edad, y recuerde que la tipo 1 tiene que ser personas jóvenes, realmente jóvenes, adolescentes, y no tiene tanta influencia hereditaria, y lo suyo tiene mucha influencia hereditaria. Sí, mi mami, mi tía, mi abuelo. Por eso. Entonces, bueno, tiene que ver eso, el entorno, digamos, familiar, también tiene que ver lo hereditario como los hábitos, ¿no es cierto? Porque hay personas que a veces no tienen sobrepeso, pero están comiendo dulces todo el tiempo. Entonces, eso también lleva a la formación de la diabetes, ¿no? Ajá. Esa sobrecarga excesiva de dulce. Bueno, entonces, bueno, de nada. Seguimos con esto, lo del páncreas. Tenemos un páncreas endocrino, que son los islotes de Langerhans, el exócrino, que son los acinos, que forman las enzimas digestivas, ¿sí? Teníamos la diabetes, nosotros hablamos de la diabetes insípida, la diabetes mellitus, la que estudiamos la diabetes mellitus o dulce, ¿sí? La diabetes mellitus se clasifica en una diabetes mellitus primaria o idiopática. Esta idiopática se subdivide a la vez en la tipo 1 juvenil, que pacientes insulino dependientes, que ya de forma drástica y en forma rápida comienza con la falta de insulina, por lo tanto tiene que inyectarse insulina, y la diabetes tipo 2 del adulto, que es la no insulino dependiente, ¿sí? Este paciente, digamos, la fisiopatogenia más que nada, acuérdense que es una resistencia periférica a la insulina. Ahora, cuando este paciente diabético tipo 2 no responde a la dieta, no responde a la medicación, no responde a la actividad física, pasa a ser insulino requiriente, ¿sí? Pero conjuntamente con toda la otra medicación de los hipoglucemiantes ahora. Y después tenemos una diabetes mellitus secundaria, que es cuando hay un daño en el páncreas, como puede ser una inflamación, como es una pancreatitis, procesos infecciosos por medicamentos o por tumores, por cánceres, donde se destruye el cuerpo y la cola del páncreas, destruyendo por lo tanto los islotes y por lo tanto llevando al déficit de la secreción de insulina, ¿sí? Bueno, acá yo les mostraba el cuadrito este de la tipo 1, tipo 2. Esta es diabetes primaria,
Tipo 1, tipo 2. Tenemos distinta edad de comienzo, fisiopatogenia, relación con la herencia, el nivel de insulinemia. Todas esas características son distintas entre uno y otro tipo de diabetes. ¿eh? Acá para que veamos la microscopía, la tipo 1 y la tipo 2, como se ve a un corte microscópico. Tenemos que esta diabetes tipo 1 juvenil se da en etapas tempranas, más que nada acá hay una reacción inmunológica que destruye los islotes, ¿sí? Y eso me lleva a la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, esta es de comienzo lento, insidioso, y acuérdense que esto es gradual. Acá hay un paciente que tiene sobrepeso, sedentarismo, dieta rica en hidratos de carbono, y eso me lleva a una resistencia periférica a la insulina. Por lo tanto, eso va a llevar a que el paciente haga una hiperplasia de las células B, o sea que replican las células B y secretan más insulina para compensar la hiperglucemia que tiene por la dieta que está teniendo ese paciente, pero después hay un fallo de esas células beta, ¿sí? Hay un fallo precoz y después un fallo tardío y acá ya se instala la diabetes. Ustedes cuando ven al paciente en esta etapa, ¿cómo lo ven al paciente que tiene sobrepeso, que tiene un estilo de vida que tiene sedentarismo, que tiene dietas ricas en hidratos de carbono, ¿sí? Y que tiene la predisposición genética? Eso me hace la resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Si uno lo detecta en esta etapa y cambia los hábitos del paciente, va a evitar al paciente llegar a la diabetes. Bueno, acá tenemos también la separación de la tipo 1 y la tipo 2. Bien, las fases del tipo 2, porque acuérdense que el paciente tiene hiperglucemia, luego va con hiperinsulinismo para compensar y después ya cae en el hipoinsulinismo y la hiperglucemia manifiesta que ya el estado establecido de la diabetes, ¿sí? La clínica del paciente diabético, ¿qué va a tener? Efecto de poliuria, o sea que orina mucho, ¿sí? Por el efecto osmótico de la glucosa, se va a deshidratar el paciente, por lo tanto va a tener una polidipsia por la deshidratación, y como no está entrando glucosa al centro de la saciedad, va a tener lo que es la polifagia, porque tiene continuamente hambre, apetito. Siempre les dije yo que lo que tienen que tener mucho cuidado ustedes son las hipoglucemias, ¿sí? Hay que tener cuidado de eso, porque un paciente que sea diabético puede estar haciendo hipoglucemias, ¿sí? Siempre recuerden ustedes que la glucemia varía entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Muchas veces el paciente diabético, ¿qué le va a pasar? Le va a pasar que toma la medicación, ya sea que se inyecta insulina, toma hipoglucemiantes orales o hace mucha actividad física, pero no comió, no hizo un suministro de hidratos de carbono en la dieta habitual. Entonces el paciente puede sufrir hipoglucemias. El problema de las hipoglucemias es que el paciente queda como, va a quedar al principio como desorientado, con un poco de sopor, pero después va a estupor y coma, puede terminar en un coma hipoglucémico y empieza con convulsiones. Por eso hay que tener mucho cuidado el paciente diabético cuando está teniendo hipoglucemias y por debajo de 50, ¿sí? Ustedes lo tienen que analizar. El paciente puede estar con sudoración, con alteraciones a nivel pérdida de los reflejos, pérdida de la conciencia, sudoración, midriasis, o sea que la pupila se dilata, puede tener una acción de taquicardia transitoria. Muchas veces la hipoglucemia se suele confundir con la hipotensión arterial, por eso hay que tener cuidado. Lo bueno en estos casos que es levantarle las piernas, porque si es hipotensión se va a normalizar, ¿sí? Y evitar que el paciente llegue a una situación en la cual está inconsciente. Tener en cuenta eso. Bueno, dijimos que en los pacientes, cuando se analiza el laboratorio, siempre que vamos a pedir la glucemia basal en ayunas, para ver cuánto tienen de glucemia basal, lo normal es 70-110, ¿sí? También se pide la insulinemia, yo tengo que ver el nivel de insulina que tiene el paciente. Generalmente no se tiende a pedir eso, pero uno tiene que analizar, porque si es un paciente que está en un estado prediabético, que va camino a la diabetes, cuando hablamos de la diabetes primaria tipo 2, el paciente puede tener hiperinsulinismo, y ese hiperinsulinismo me está avisando que en cuestión de años ese paciente va a ir a una diabetes, ¿sí? Entonces pido glucemia basal en ayunas, pido lo que es la insulinemia y pido también lo que es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Porque gracias a la hemoglobina glicosilada yo puedo saber cuánto es el porcentaje de glucemia que tenía ese paciente días antes, ¿sí? Esto me tira un perfil de 10 a 15 días antes, un promedio de cuánto es la glucemia del paciente. Un ejemplo, si un paciente que tenga sobrepeso, que tenga alteraciones de los hábitos dietéticos, tiene en el momento del estudio 70-110,
pero la hemoglobina glicosilada me da 80, ¿qué me está diciendo esto? Que este paciente 10 días atrás tenía no 70, 110, tenía 180. Esto es como una escala que uno tiene, ¿sí? Bueno, recuerden que cuando hablamos de hemoglobina glicosilada, ¿qué significa? La hemoglobina es una molécula muy compleja, ¿sí? La cual está dentro de los glóbulos rojos y la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno a la sangre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como el paciente tiene tanta glucosa, se le va pegando, adhiriendo, uniendo a la hemoglobina, y eso es lo que se llama glicosilación no enzimática de las proteínas. Bueno, las alteraciones morfológicas que podemos tener con respecto a la diabetes, ¿de qué va a depender? De la duración de la enfermedad. No es lo mismo que una persona tenga una enfermedad que haya durado unos meses a que ya haya durado muchos años, ¿sí? También va a depender de qué, del control metabólico, ¿sí? Porque el paciente puede tener una enfermedad que haya durado ya 10 años, pero la tiene compensada la enfermedad, ¿sí? Y pacientes que la tienen hace pocos años la enfermedad, pero la tienen descompensada. Después, otro ítem que tenemos es el aspecto genético. Esto, ¿por qué tiene mucho que ver? Y porque la parte genética tiene mucho que ver en todas las enfermedades. Como el caso que hablamos de recién de su compañera, es una persona que tiene mucha la influencia genética, ¿sí? Entonces, cuando una persona un paciente tiene factores genéticos en los abuelos, en los padres, en los tíos, es como que tiene más predisposición a hacer una diabetes más complicada. Pero ¿cómo lo puede solucionar? Bueno, haciendo más dieta, más actividad física, ¿no es cierto? Y de esa forma se controla. Una cosa que quiero aclarar, muchas veces uno cree que, bueno, que la persona con la dieta es que no suba de peso, no, la dieta tiene que ver lo que está comiendo, porque hay pacientes diabéticos que, digamos, ustedes los ven que no tienen sobrepeso, pero son esos pacientes diabéticos que están comiendo una gran cantidad de hidratos de carbono, de dulces, pero hacen sobrecargas totalmente excesivas de dulces, de gaseosa, de caramelos, y esa sobrecarga es lo que genera el daño vascular de la diabetes, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado. No es solo que yo vea el sobrepeso, sino que ser consciente de lo que está comiendo la persona. Bueno, como dijimos, los daños que se producen principalmente puede ser por la glucosilación enzimática, a nivel de hiperglucemia intracelular y la activación de la proteína sinasa C, ¿sí? Que es a nivel intracelular. Lo más importante es saber que esto es la glucosilación no enzimática. Yo cuando tengo una célula y se sintetiza una proteína, la célula une distintos hidratos de carbono, ya sea glucosa, fructosa o cualquier otro hidrato de carbono, lo une a una proteína, ¿sí? Y eso se llama glucosilación enzimática, porque lo hace la célula específicamente. De esa forma, las proteínas tienen funciones estructurales, funcionales, ya sean enzimas. Ahora, cuando la glucosa se une a la proteína porque la glucosa está muy elevado, eso se llama glucosilación no enzimática. Y acá se une la glucosa a grupos amino de las proteínas, pero va a depender del nivel de glucosa. O sea que a mayor nivel de glucosa que yo tenga en la sangre, mayor glucosilación enzimática. O sea que la glucosa se le va a pegar a la proteína. A mayor nivel de glucosa que yo tenga, mayor se va a hacer la cantidad de glucosa que se le pega a las proteínas. Proteínas del plasma, como pueden ser las globulinas, la albúmina, la hemoglobina, ¿sí? Las globulinas transportadoras, las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, y también a las proteínas de la membrana basal, que está por debajo del endotelio vascular. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la glucosa se une a proteínas del plasma y de la membrana basal? Se genera esa formación que le altera el funcionamiento de la membrana basal y de las otras proteínas. Se altera todo el funcionamiento, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí que va a surgir, van a surgir alteraciones químicas que pueden ser a nivel del colágeno intersticial, a nivel de la membrana basal de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y todas esas alteraciones de estos productos finales de glucosilación avanzada. Cuando yo tengo que la glucosa ingresa dentro de la célula, también se va a transformar a sorbitol, ¿sí? De sorbitol se transforma a fructosa por esta enzima, la aldolasa reductasa. Y esto me genera un estrés oxidativo, una hiperosmolaridad intracelular. Y acá me genera el ingreso de agua. Por eso van a ver que los pacientes que tienen daño a nivel ocular les produce en el cristalino. El cristalino ingresa la glucosa, se transforma en fructosa y eso genera una absorción de agua dentro del cristalino,
Luego el cristalino se deshidrata porque el paciente baja la glucemia por la medicación. Entonces, ¿qué va a pasar con las células del cristalino? Se hinchan, se deshinchan, se hinchan, se deshinchan. Y eso me lleva al daño de la catarata que tiene el cristalino, esa opacificación en el cristalino. ¿Sí? Y bueno, y también se dice que la glucemia a nivel intracelular activa la proteína sinasa C. ¿Qué genera la proteína sinasa C? Son como segundos mensajeros, moléculas activadas. Y esto me genera vasoconstricción de los vasos sanguíneos, eso me genera hipertensión arterial, neoformación vascular, aumento de la membrana basal. Por eso también la membrana basal está alterada, porque se hizo esta glucosilación enzimática y porque se activó la proteína sinasa C. El paciente diabético tiene una membrana basal muy engrosada, pero que perdió capacidad de filtración. Van a ver que es una membrana basal muy engrosada, pero que no es selectiva. Ha perdido eso. Bueno, en el paciente diabético, ¿qué tenemos? Tenemos lesiones vasculares en los diversos tejidos. Todos los tejidos del cuerpo están dañados. ¿Por qué? Porque todos los tejidos del cuerpo tienen vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos tenemos las arterias de mediano y gran calibre, tenemos las arteriolas y tenemos los capilares. Esto es lo que se llama los daños vasculares de la diabetes, ¿sí? En las arterias de mediano y gran calibre forman la placa de ateroma o ateromatosis, que ya lo hemos estudiado. En las arteriolas va a generar la arteriolosclerosis hialina, que también ya lo estudiamos. Y en los capilares va a generar la microangiopatía diabética. Esta es una lesión donde se produce un engrosamiento de la membrana basal del capilar, perdiendo ¿qué? Selectividad y depositándose las proteínas, generando reducción de la luz del capilar. Como todos los vasos sanguíneos, arterias, arteriolas y capilares están dañados en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Todo nuestro cuerpo va a sufrir ¿qué? Reducción del flujo sanguíneo, que está llevando sangre con oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, los vasos sanguíneos de riñón, de ojo, de corazón, de páncreas, sistema nervioso central, la piel, tubo digestivo, este es un ejemplo, pues todo el resto del cuerpo también van a tener daños vasculares. Lo que pasa es que el daño vascular en el riñón me va a generar que la destrucción del riñón. Se destruyen los glomérulos, se destruyen varias partes del riñón y entonces me llevan a insuficiencia renal. El daño en el ojo me va a generar daño a nivel de la retina, daño a nivel del cristalino, en la síntesis del muro acuoso y también me va a llegar a la ceguera. El daño a nivel del corazón que me va a generar infartos cardíacos, ¿sí? El daño en el sistema nervioso central que me va a producir, más que nada me va a producir accidentes cerebrovascular isquémicos, ¿sí? En el tubo digestivo se dañan los vasos sanguíneos del intestino y ¿qué me puede generar? Un infarto intestinal, ¿sí? En la piel, ¿qué va a pasar en la piel de miembros inferiores? En piel de todo el cuerpo, pero principalmente de miembros inferiores. Hay daños en las arterias, arteriolas y capilares. Por lo tanto, en la piel del pie que yo voy a tener la susceptibilidad a que se formen ¿qué? Erosiones, úlceras, trastornos tróficos, ¿sí? Que haya lesiones que no cicatricen, que haya lesiones que se infecten, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno estudia diabetes. Uno tiene que saber que la diabetes afecta a los vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos son los que están nutriendo los distintos órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Bueno, ¿se entiende hasta ahí más o menos cuál es el punto de la diabetes? ¿Sí? ¿De lo vascular? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito. Fíjense, lesiones renales. Yo cuando analizo la lesión renal, está el diabético tipo 1 que tiene más afección y el diabético tipo 2 que tiene menos afección. Ojo, esto hay que tener cuidado, porque yo puedo tener un paciente diabético tipo 1 que se cuide muchísimo, que tenga bien la medicación, la dieta y la actividad física, y puede tener mejores resultados que un tipo 2. Puedo tener un diabético tipo 2 que no se cuide y va a ser peor el pronóstico, ¿sí? Pero en general, cuando uno maneja estos términos, digamos, epidemiológicos, a nivel general, a nivel mundial, tenemos esto, que el diabético tipo 1 va más a la insuficiencia renal que el tipo 2. Cuando yo hablo de la nefropatía diabética, hablo del daño a nivel renal. ¿Cómo clasificamos los daños en el riñón? Los daños, tenemos la unidad funcional que es la nefrona, que está formado por glomérulos, por túbulos renales, por intersticio tubular y por vasos sanguíneos. Los daños van a ser a nivel glomerular, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del intersticio renal y a nivel de los túbulos renales.
Siempre clasificamos esto. Nosotros en una biopsia que se vea de riñón, informamos cómo están los glomérulos, cómo están los vasos sanguíneos, cómo está el intersticio y cómo están los túbulos. Lo tenemos que hacer el informe desglosando los 4 elementos del riñón. Fíjense acá, esto es un glomérulo renal. Esta punta, esta partecita sería algo más conservado. Pero miren acá, estas áreas como rosaditas, ¿sí? Esto es una lesión. Esto se llama glomerulosclerosis nodular o enfermedad de Kienster-Wilson, también que sea típico en la diabetes. ¿Esto qué pasó acá? Acá hay capilares glomerulares. ¿Ven acá? Estos son capilares glomerulares. Son esos capilares glomerulares. ¿Qué pasó en este capilar glomerular? Acá pasó que la hiperglucemia generó que glucosilación enzimática. Se alteró la membrana basal y pasó que proteínas y se fueron depositando. Estos son depósitos proteicos, ¿sí? Y esto es el daño que produce la diabetes. Acá está coloreado con paz. Es ácido periódico de Schiff, fíjense cómo se ve la membrana basal. Y esto es lo que me produce la diabetes. La hiperglucemia genera glucosilación enzimática, me altera la membrana basal, pasa proteína y se deposita. ¿Qué pasa con estos nódulos? Estos nódulos siguen creciendo hasta que se pierde todo el glomérulo. Y el paciente, una vez que pierde un glomérulo, no lo recupera. Entonces, ¿qué tiene que pasar con este paciente? Cambiar los hábitos, cambiar la dieta, hacer dieta, tomar la medicación, hacer actividad física. Si no, va perdiendo los glomérulos. ¿Y a qué tiene que ir ese paciente? A un trasplante renal. ¿Sí? Fíjense acá, otro glomérulo, miren acá los nódulos eosinófilos, todos proteicos, ¿ven? Bueno, esto se va fusionando y queda todo como un aspecto proteico y se pierde el glómerulo, ¿sí? El tema cuál es, que es un paciente, muchas veces los pacientes que avanzan con esta enfermedad pueden llegar a los 60, 70 años y ya perdieron los 2 riñones y ya muchas veces el mal manejo de la diabetes, yo no sé si es candidato a un trasplante renal y se tienen que dializar y la diálisis es una cosa terrible para el paciente, es una cosa que sinceramente es un sacrificio muy grande la diálisis del paciente, por las molestias que va a tener. Fíjense, ya tenemos acá un riñón que tiene lesiones glomerulares y vasculares y se hialinizaron los glomérulos. Miren acá, un glomérulo parcialmente conservado y acá miren el glomérulo hialinizado. ¿Ven? Es todo fibrosis el glomérulo. Cuando yo tengo en el riñón todos los glomérulos así, el riñón ya está reducido de tamaño, de una superficie granular. Ya es un riñón no funcionante. Se reduce de tamaño, de peso, tiene una superficie rugosa, granular, y eso me está diciendo que ya es un riñón terminal. Y son pacientes que se deben dializar. Fíjense lo que pasa a nivel de las arteriolas. Las arteriolas, miren cómo se hace esa arteriosclerosis hialina, con ese material hialino que va depositándose y va cerrando lo que es la luz del vaso. Bueno, eso para que veamos riñón. En corazón, ¿qué va a pasar un paciente que tenga diabetes? Va a ser ateromatosis, placa de ateroma. La placa de ateroma coronaria me puede generar dolor de pecho, que se llama angina de pecho. Me puede generar una obstrucción de la coronaria generando el infarto agudo miocardio, que es la muerte del corazón, o directamente va a la muerte súbita, que puede ser una combinación de infarto con arritmias que tenga el paciente, ¿sí? Pues, entonces tengan en cuenta esto, la ateromatosis me ocluye en la arteria y me puede generar infarto de miocardio, ¿sí? Acá para que recuerden, ¿se acuerdan la placa de ateroma como hemos visto? Que es una placa fibroadiposa, un núcleo con material adiposo y todo el resto fibroso. Acuérdense que la placa de ateroma se ve no solo en el diabético, sino en el paciente hipertenso. Y generalmente los pacientes diabéticos son pacientes hipertensos. Entonces, en esta combinación de diabetes e hipertensión que tengo acá, hipertensión arterial que me genera erosión del endotelio y se depositan las plaquetas, los monocitos y las lipoproteínas. Pero a la vez este paciente que tiene el diabético alterada la membrana basal por la glucosilación enzimática, entonces migra la célula muscular lisa, forma la placa fibra adiposa de placa de ateroma que sigue creciendo. Si el paciente no controla la hipertensión arterial o no controla su glucemia, la placa de ateroma sigue creciendo y ocluye el vaso, ¿sí? Bueno, a ver, esta placa de ateroma, ¿cuál es la principal o peor complicación que puede tener? ¿Qué me pueden decir ustedes? Principal complicación de la placa de ateroma. La luz.
¿Sí? ¿Qué pasa en la luz? ¿Cuál es la principal complicación que puede tener acá la placa de ateroma? Una obstrucción, se está cerrando. ¿Por qué? Porque No irriga sangre, No irriga sangre, no hay circulación. muy bien, pero la complicación... Una gangrena, profesor, sería lo antes de eso, antes de la gangrena. La complicación, vayan recordando porque estas son preguntas de examen, ¿sí? Las preguntas de examen son preguntas que uno las debe saber sí o sí. Cuando yo tengo una placa de ateroma así, principal complicación es que se forme acá, ¿qué? Una trombosis arterial, un trombo que me ocluya esto, ¿sí? O ese trombo que me ocluye esto, después se fragmenta y viaja el émbolo. Y ahí me va a generar, ¿qué? El infarto o gangrena, si estamos hablando de miembro inferior, ¿sí? Entonces, la principal complicación de una placa de ateroma es la trombosis, porque en segundos se tapa esto, por un trombo, ¿sí? Recuérdenlo a eso, ¿sí? Principal complicación, formación del trombo arterial. Obviamente que después eso me va a llevar al infarto o muerte celular. Bien, vamos a globos oculares. Los globos oculares, ¿qué patología puede tener a nivel de la diabetes? Puede tener el glaucoma, que esto me genera aumento de la presión intraocular. ¿Por qué? Porque en el glaucoma el paciente sintetiza mucho humor acuoso. Al sintetizar mucho humor acuoso, aumenta la presión intraocular y comprime el nervio óptico. El nervio óptico es un par craneal, ¿sí? Que me está inervando lo que es la retina. Entonces me comprime el nervio óptico y eso me lleva a la ceguera. Yo puedo tener glaucoma en el diabético, después hay glaucomas por otras causas también. Hay glaucoma agudo y glaucoma crónico. Pero el glaucoma me lleva a la ceguera, ¿sí? Y es aumento de la presión intraocular. Otra patología que es la catarata. En la catarata lo que yo tengo que es la opacificación del cristalino. El cristalino se vuelve opaco. Normalmente el cristalino, ¿cómo es? Es una lente transparente, pero por la glucosilación enzimática y la gran cantidad de glucosa dentro de la célula del cristalino que se transforma en sorbitol, eso genera una hinchazón y deshidratación abrupta de la célula y me genera la ruptura de fibras colágena y formación de la catarata, ¿sí? Y después, la otra patología es la retinopatía diabética, que a la vez se clasifica en la no proliferativa y la proliferativa. ¿Qué pasa cuando hablo de retinopatía? ¿Saben qué pasa acá? En este caso, cuando yo hago un fondo de ojos, yo veo entrecruzamientos entre arterias y venas. Si ustedes ven acá, acá hay arterias. Entonces, cada vez una arteria cruza a una vena. La arteria, como tiene arteriolosclerosis hialina, está dura, está endurecida, la comprime la vena. Y como la comprime la vena, le genera esto, exudados, edema, microaneurismas, que son pequeñas dilataciones, y hemorragia, ¿sí? Y esto sería la retinopatía no proliferativa. Ahora, si la enfermedad sigue más la hemorragia, más el exudado, más los microaneurismas que se rompen, ¿qué va a haber? Como hay tanta salida de sangre y destrucción, lo que va a pasar es que va a haber fibrosis con neoformación vascular. Y ya acá en la retina ya tengo la retinopatía proliferativa, con fibrosis y neoformación vascular. Y esa fibrosis con neoformación vascular me va a generar un arrastramiento de la retina y eso me genera el desprendimiento de retina que lleva también a la ceguera, ¿sí? Todos estos elementos me llevan a la ceguera. Lo más peligroso, ¿cuál es? Esto, la retinopatía, ¿sí? Sobre todo cuando ya está en este estadio. Cuando el paciente está en este estadio no proliferativo, yo trato de evitar que de este estadio pase al proliferativo. ¿Y qué se suele usar? El láser. Se va quemando con láser, las zonas de hipoxia, se va quemando con láser para evitar que haya menos fibrosis, ¿sí? La única de las patologías que más fácil de solucionar es la catarata, porque se saca el cristalino y se pone una lente intraocular, ¿sí? Pero lo más peligroso es la retinopatía. Bueno, dijimos que el mecanismo de la lesión es porque la glucemia está muy elevada y esa hiperglucemia altera la membrana basal de los vasos sanguíneos y eso altera el paso y depósito de estas proteínas. Se produce este acúmulo de material proteináceo y hialino, ¿sí? Y hay otra cosa, que se lesiona también el paciente diabético, se produce la lesión a nivel de los nervios periféricos. Esto es lo que se llama como neuropatía periférica y se altera la sensibilidad.
¿Esto por qué lo tienen que saber muy bien ustedes? Porque el paciente diabético no solo tiene alterada la circulación sanguínea, sino la inervación y sobre todo la sensibilidad. Entonces, un paciente diabético que tenga una lesión, va a tener una lesión, pero como no le duele, no la va a detectar a la lesión. Y esa lesión, ¿qué le va a pasar? No se va a higienizar, no se va a curar, no se va a tener control y se va a infectar o va a seguir progresando. De una erosión va a ir a una úlcera y cada vez mayor la úlcera. Y el paciente no siente. Entonces, como no siente, no se trata la lesión. El paciente va a tener sobreinfección de esa lesión, pero él no tiene sensibilidad. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto, la neuropatía periférica en el paciente diabético. Entonces, sintetizando, los órganos más afectados del daño vascular que tenemos que son riñón, me lleva a la insuficiencia renal crónica. En el corazón me va a llevar a infartos, isquemia crónica. En el ojo, retinopatía, cataratas, glaucoma. Y acá viene lo que ustedes sí o sí deben saber. ¿Qué va a producir la diabetes en los miembros inferiores? Por un lado, las lesiones vasculares. El paciente va a tener que placas de ateroma, arteriolosclerosis alina y la microangiopatía diabética. Eso corresponde a daños vasculares de la diabetes. El paciente, por otro lado, va a tener una pérdida de la sensibilidad por la polineuropatía periférica. Y como hay un daño vascular donde no llega sangre con oxígeno, con nutrientes y con glóbulos blancos, el paciente está susceptible ¿a qué? A las infecciones. ¿Sí? Y en cualquier momento hace una complicación de una placa de ateroma con un infarto. Hace una trombosis arterial y un infarto del miembro inferior. ¿Sí? Entonces recuerden bien estos elementos de los miembros inferiores. Ahora, ustedes van a prestar atención a estos miembros inferiores, lo que ustedes van a analizar. Ahora, si ustedes están viendo signos de isquemia o de lesiones que no cicatrizan o de úlceras que no cierran o de procesos infecciosos que no remiten, ustedes van a estar pensando que el paciente tiene daño vascular en el miembro inferior. Pero a la vez, tienen que también usted estar pensando que si este paciente tiene daño vascular en el miembro inferior, en igual intensidad lo está teniendo en el riñón. Entonces este paciente está yendo ya a insuficiencia renal. También lo tiene el corazón. Este paciente está susceptible a hacer un infarto en cualquier momento, ¿sí? Y también se está destruyendo el ojo. Aunque el ojo no lo va a matar al paciente, sí va a quedar ciego, pero no lo va a matar, ¿sí? Pero el riñón sí lo va a llevar a la muerte del paciente. Va a pasar previamente por diálisis crónica, todos esos elementos, pero lo va a llevar a la muerte. Lo mismo que el infarto cardíaco, y acá me falta poner el ACV, ¿sí? El accidente cerebrovascular, sobre todo isquémico. Bueno, yo quiero que ustedes presten atención a esto, que si ustedes están viendo lesiones vasculares en los miembros inferiores, piensen en los otros órganos, riñón, corazón, cerebro, que también están siendo dañados, ¿sí? Porque por ahí eso lo pueden alertar al paciente. ¿Y por qué? Para que se haga un electro, para que se haga un laboratorio de rutina para ver cómo está la función renal. Muy importante eso, ¿sí? Si no, el paciente a lo mejor una semana sobre lo que tiene en el miembro inferior termina haciendo un infarto cardíaco o un daño renal, ¿sí? Y otra cosa, fíjense, miren lo que estamos analizando acá nosotros, infecciones. ¿Qué se le da a un paciente cuando tiene infección? Una infección bacteriana. ¿Qué es lo que toma un paciente? Antibióticos. Antibióticos. Muy bien. Antibióticos, acuérdense que los antibióticos se metabolizan y se eliminan por riñón y por hígado. Entonces, si vos tenés un paciente con insuficiencia renal, a veces estás limitado en las medicaciones que le podés dar, ¿sí? Y acuérdense que decimos placas de ateroma, ¿a qué este paciente va a tomar? Estos pacientes van a tomar antihipertensivo, dentro de los antihipertensivos va a tomar inhibidores de la enzima convertidora, vasodilatadores, va a tomar cardiotónicos, va a tomar beta-bloqueante, va a tomar antiagregante, anticoagulante, hipoglucemiantes. Ahora, una mezcla de medicamentos más los antibióticos, o a lo mejor un analgésico, como un AINE o un corticoide, va a depender. Pero todos esos medicamentos, algunos u otros en más o menor medida, ¿dónde se metabolizan? En el riñón. Y están haciendo toxicidad de los túbulos renales. Y ya estamos hablando de un riñón enfermo, ¿sí? Por eso que muchas veces es muy importante identificar el daño en el miembro inferior, hacer las curaciones, hacer una curación buena, a lo mejor 3 veces al día la curación para evitar altas dosis de antibiótico o de antiinflamatorio no esteroideo o de analgésico, ¿sí? Si ustedes hacen la curación 3 veces al día, se va a curar más rápido la herida y el paciente va a estar menos sometido
altas dosis de antibióticos que le van a estar destruyendo un poco el riñón que le queda, ¿sí? Entonces es muy importante, yo haciendo curaciones 3 veces al día como se debe y que el paciente también se cuide o se las haga él, se va a evitar la sobremedicación. Ten en cuenta que estamos hablando muchas veces de pacientes que pueden tener 80 años, pacientes que ya tienen un riñón envejecido por la edad, destruido por la hipertensión, destruido por la diabetes y sumamos que la sobremedicación, ¿está? Bueno, entonces en un paciente que tenga pie diabético tenemos que analizar el corte, que el corte debe ser muchas veces recto para evitar que desencarne lo que es la placa unguial sobre los bordes, ¿sí? Sobre todo porque eso va a generar una lesión traumática y va a generar la entrada de las bacterias. Y todo acá viene el combo de que este paciente, si es diabético, tiene mala circulación sanguínea. Por lo tanto, va a dificultar el ataque a la infección, el ataque a la bacteria y la cicatrización de la piel, ¿sí? Hay que ver las zonas que sean insensibles, ¿sí? Analizar la afección neural, también los cambios de coloración, analizar la circulación, ¿sí? Y las pequeñas lesiones que puede llegar a tener la piel. Acuérdense que pueden ser desde pequeñas erosiones o pequeños traumas, puede originarse una úlcera o una herida, ¿sí? Por eso es importante el analizar las lesiones, ver las lesiones y que también el paciente muchas veces trate de identificarlas, ¿sí? Y la higiene personal del paciente es fundamental, eso. Porque un paciente que no se higieniza los pies y tiene una pequeña lesión, se introducen los microorganismos, ahí puede ser susceptible de una lesión de difícil tratamiento, ¿sí? Analizar el tipo de calzado que tiene, que no le genere traumatismo también. Fíjense cómo puede pasar un pie normal que no tenga lesión y va pasando desde erosiones o úlceras superficiales que se van profundizando y puede terminar con un absceso, donde es una colección de pus, con destrucción ya de tejido, llegar a colonizar lo que es la médula ósea, la osteomielitis, ¿sí? Y ya fíjense, ya cuando es toda la con una gangrena de la parte anterior del pie, esto debe ir a amputación o del pie completo si sigue avanzando, ¿sí? Una cosa con respecto al tema del pie, de la gangrena, a veces el problema no está acá, el problema está más arriba, porque hay el paciente más arriba, a nivel de la pierna o de la rodilla, que tiene la placa de ateroma que está teniendo el trombo, que está liberando los émbolos que están generando esta gangrena, ¿sí? Eso, ¿cómo se soluciona? Que el paciente controle la presión arterial, controle la glucemia, ¿sí? Con la medicación y la actividad física. Bueno, fíjense. Sí. Lo que son las placas de ateroma y demás que se obstruye, y al no haber esa circulación, ¿es por eso que también se pierde la sensibilidad? Claro. ¿A eso va de los nervios periféricos? Sí, pasa por eso. Porque el paciente vos tenés en los nervios periféricos tienen la vaina de mielina, ¿sí? Y esa es una vaina de mielina hecha por una célula de Schwann. Y eso también está afectada en la célula de Schwann, los pequeños capilares que la están nutriendo. ¿Por qué? Por la microangiopatía diabética. Entonces, eso altera la célula de Schwann, no le está llegando sangre con oxígeno, con nutrientes, entonces la célula de Schwann no te puede formar la vaina de mielina. Y como vos no tenés la vaina de mielina, perdés sensibilidad. La célula de Schwann, cuando forma la vaina de mielina, es como si fuera el cable que reviste el plástico que reviste a los cables. ¿Sí? Que hace como una ¿Sí? Sí, yo le pregunto, profe, porque tengo lo que es la presentación de miembros inferiores en lo que son los nervios periféricos, entonces esa era mi duda. Pero gracias, ya me lo aclaró. Perfecto. Bien. Y acá tenemos, fíjense, una lesión, una herida grande, prominente, donde acá que tiene sobreinfección con áreas de supuración. Esto, obviamente que este paciente, supongamos que es un paciente diabético, ¿qué se va a controlar el paciente diabético? La presión arterial, la glucemia, tiene que ser dieta estricta, medicación estricta, pero a la vez, ¿qué tengo que hacer yo? Aportar que las curaciones, porque si yo lo curo esto cada 3 días, no me va a despejar las bacterias que se están entrando acá. Si esto yo lo curo cada 3 días como debe ser, no le tengo que dar tanto antibiótico y lo que va a cicatrizar o cubrirse, por decirles, en 20 días, a lo mejor me lo hace rápidamente en 10 días. ¿Sí? Entonces digamos, al hacer la curación local, corro la bacteria, evito que ingrese la bacteria, evito la infección y esto cicatriza más rápido. Pero va a tener que ver de la persona que hace la curación y de parte del paciente
que el paciente haga la dieta como la debe hacer y tome la medicación y todos los elementos, ¿sí? Acá otro tipo de lesión, fíjense, una lesión pequeña acá tenemos una úlcera con una hiperkeratosis que la está rodeando, ¿sí? Fíjense, acá también hay hiperkeratosis, es un paciente que está teniendo hiperkeratosis, ¿sí? Pero acá tiene una úlcera a nivel plano. Acá otro paciente, fíjense, con una herida más prominente, ¿sí? Y este paciente que tiene también edema, fíjense, hay edema en el miembro inferior, porque este paciente seguramente puede ser diabético e hipertenso. La hipertensión arterial ya le estuvo generando insuficiencia cardíaca y tiene congestión en las venas profundas de la pierna. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la diabetes es una patología metabólica que va a cursar con la hiperglucemia, hipercolesterolema e hipertrigliceridemia, ¿sí? Fíjense, Profesor, sí, el daño renal también puede generar hinchazón en los miembros inferiores, ¿ah? sí, pero el daño renal no solo vas a tener edema en los miembros inferiores, sino sabes dónde principalmente, cuando vos tenés daño renal, que ya a nivel de los párpados, vas a tener edema en los párpados. La cara va a tener mucha del paciente, ¿sí? Edema en los párpados, el párpado superior e inferior de los ojos, en lo que es la parte de la papada, en esa zona vas a ver el edema característico. Y ahí estás pensando edema de causa renal, ¿sí? Cuando vos tenés el edema puramente en los pies, estás pensando en un edema de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, y tengan en cuenta que la mayoría de los pacientes diabéticos tienen hipertensión arterial benigna, la primaria idiopático benigna, ¿sí? Y el paciente diabético, como tiene toda esa hiperglucemia que altera a las inmunoglobulinas, los glóbulos blancos también, son pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Por eso el paciente diabético tiene estos problemas, infecciones que se infecta fácilmente. Y lo malo cuando la infección, la bacteria ingresa dentro del organismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El riesgo de la amputación del miembro inferior, que tiene que ver con qué? Con la isquemia que tiene por daño arterial, arteriolar y los capilares, la neuropatía diabética, que hace la pérdida de la sensibilidad, y la sobreinfección bacteriana que puede tener el paciente diabético. Estos son riesgos que me llevan a que el paciente pueda tener una amputación, ¿sí? Deba ir a una amputación porque por la gangrena que se estableció o muchas veces la infección, una infección que ya está haciendo un osteomielitis, muchas veces hay que amputar. No se puede tratar ya eso, ¿sí? Hay para que, bueno, material purulento, cómo es la característica del material purulento, y ya casos de gangrenas del antepié que se han dado, ¿sí? Lesiones muy avanzadas. Casos de pacientes donde han comenzado mínimamente con amputación y terminan amputando toda la pierna a nivel de la rodilla, y muchas veces no cambia el hábito, no cambia la medicación, no cambia la dieta, ¿sí? Bueno, muchas veces hay que tener en cuenta que al paciente diabético se le complica, ¿por qué? Bueno, porque tengamos en cuenta que el tema de la alimentación es parte de las principales adicciones que tiene el ser humano, ¿sí? Ya la alteración de la alimentación se considera como una adicción, ¿sí? Está el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, dentro de todo, y también está la alimentación. La alimentación se lo considera como una adicción. Y el paciente diabético tiene como esa adicción a los alimentos dulces, de forma desproporcionada, ¿sí? Y la gran oferta de hidratos de carbono y dulces que hay en el mercado, digamos, así que el paciente come, y a veces las dietas sanas o nutritivas o típicas de fruta, verdura, pescado son muy caras para el paciente, porque esa es la realidad. El comer natural, el comer sano es caro dentro de todo, ¿sí? Entonces también se suma por otra parte de eso, ¿sí? No es una cosa sencilla, ¿está? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Yo me quedé como perdida en la parte donde dice de la membrana basal, creo que es la parte celular, que si Sí. me lo puede repetir esa parte. Sí. De los daños que produce. Claro, cuando se destruye, y usted dijo que era una enzima, que no me recuerdo, donde comienza todo. Claro, acá tenemos la glucosa elevada se une a las proteínas de la membrana basal y eso es enzimática, ¿sí? Entonces, como la glucosa se unió a la membrana basal, alteró que la selectividad o la filtración de la glucosa, ¿sí? Entonces, de las proteínas, ¿sí? Entonces, todas las proteínas plasmáticas pasan a la membrana basal y se van depositando, por un lado uno, ¿sí? Por otro lado, como aumenta mucho la glucemia dentro de la célula, se transforma en sorbitol y esto después en fructosa, y esto genera un arrastre osmótico, hace que la célula se hinche, ¿sí?
Y otro nivel es acá, la activación de una proteína sinasa C, que es una enzima, ¿sí? Esto vendría a ser una enzima, un segundo mensajero intracelular. Se activa y hace una cascada de activación de otros elementos, que eso me produce vasoconstricción, neoformación vascular, aumento de la material de la membrana basal, aumenta la membrana basal va a estar engrosada, pero ¿saben qué? No es selectiva, no hace un efecto selectivo de filtro. Si ustedes ven acá, la membrana basal está engrosada, pero no funciona. No funciona, entonces está pasando la proteína y se deposita en el glóbulo, ¿sí? Esos son los tres elementos, la glucosilación enzimática, la conversión a sorbitol y después la proteína sinasa C. Son los tres elementos, pero principalmente tienen que saber la glucosilación enzimática, ¿sí? ¿Estamos? Gracias. Bien. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿puede mandar por favor el PDF? Así vamos estudiando porque yo este último PDF no lo tengo. Yo lo envié, se lo envié a la alumna que no es el Power, ¿cómo se llama? El Meet. Yo se lo envié la semana pasada. Sí, yo lo mandé, profe, del grupo, pero me parece que ahí vemos de Hacéselo en tu Sí, sí. Sí, porque yo no estoy en el grupo de alumnos, yo solo estoy en el grupo de dermatología porque soy de la 9ª promoción. Bueno, pídanselo y se lo pasan o agréguense a ese grupo. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, sí, doctor, quería preguntarle. Sí. Yo tengo diabetes tipo 2. Sí. Si bien últimamente los valores me están dando bien, pues puedo controlar mi dieta, pero lo quiero preguntar, los edulcorantes, endulzantes, ¿realmente cumplen una buena función o no vale la pena? Si no toma edulcorante, va a tomar azúcar, pero va a ser peor. En el caso de la diabetes, sí. Con respecto a la diabetes, sí. Ahora se dice que algunos edulcorantes tienen un efecto tóxico, ¿no es cierto?, en exceso. Entonces eso también, entonces muchos de los edulcorantes se dice que tiene efecto tóxico para el sistema nervioso central. Eso muchas cosas se van a saber con el transcurso del tiempo, de los años, ¿sí? Pero si usted no toma edulcorante, el azúcar va a ser peor todavía. Bueno, gracias, doctor. La primera pregunta es si la vitamina C activa la cascada de coagulación. No es la vitamina C, no, perdón. Son como... Perdón, la proteína sinasa C. No, la proteína sinasa C está en todas las células del cuerpo la tienen, ¿sí? Todas las células del cuerpo la tienen. Es como un segundo mensajero. Cuando yo tengo una célula, ¿sí? Yo tengo una célula, tiene un receptor, se une un ligando al receptor y ahí se tiene un segundo mensajero, ¿sí? En profundidad. Bien. ¿Otra pregunta? A mí me interesaría hacerle una consulta. Disculpe una cosita. Me habéis preguntado como vitamina C. Yo no quiero, la vitamina C tiene otra función. Lo que está ligado a la coagulación es la vitamina, ¿sí? La vitamina K. La vitamina K es un cofactor para que se sinteticen factores de coagulación en el hígado. Y eso es una cosa distinta, ¿sí? Bien, lo que me querían preguntar. Sí, espero no lo tome a mal, pero me interesaría saber, una vez que yo ingreso, me tomo un vaso de agua. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso hasta que yo elimine por orina el agua? Es que eso a ver, usted va a tomar un vaso de agua, el agua se va a absorber y para que usted eso va a depender de qué, del clearance, del riñón que tiene usted, del funcionamiento suyo. Eso va a depender de la edad que tenga usted, de la capacidad de absorción de su intestino, va a depender también de muchos factores, ¿sí? Lo que pasa es que para eso existe lo que es el clearance del riñón, donde se marcan y se hacen ciertos elementos marcados, donde usted toma, lo absorbe, viaja, pero pueden pasar generalmente horas, no es que va automáticamente, porque el agua tiene que entrar al tubo digestivo, va al tubo digestivo, el tubo digestivo se absorbe, a lo mejor hasta que se absorbe el agua pueden pasar 1 hora y media, por decirle, pasa por el hígado que hace, controla si eso que se absorbe está en condiciones, o tiene un virus, o tiene bacteria, o hay que desdoblarlo, pasa ahí,
por las venas suprahepáticas, va por la vena cava, va al corazón, el corazón lo manda al pulmón, porque va todo disuelto en la sangre, y a lo mejor va a pasar por 3 horas, ¿sí? No es lo que usted por ahí toma y no lo orina, sino que usted ya tiene agua en el cuerpo. 60% del peso corporal es agua, ¿sí? El 60% de nuestro cuerpo es agua. Pasa eso. Claro. Mi pregunta es porque como se elimina tanta agua, que usted dice que por ahí el diabético necesita tomar mucha agua o el organismo le pide, si es por eso mismo es que orina tanto. No, orina tanto porque el paciente diabético tiene mucha glucosa, ¿sí? Tiene mucha glucosa. Como tiene mucha glucosa, cuando pasa por el glomérulo, pasa de largo la glucosa, ¿sí? Porque sobrepasa la capacidad de reabsorción. Cuando tenga glucemia de más de 180, el riñón no puede reabsorber la glucosa, el túbulo renal. Entonces pasa a orina la glucosa. Cuando la glucosa está en orina, hace un efecto osmótico, es decir, absorbe agua en los túbulos. Es como que la glucosa atrae el agua para que se vaya con la orina. Entonces, por eso el paciente ahí se deshidrata. Y el paciente se deshidrata, ¿sí? Y baja la presión arterial, baja lo que es la volemia del paciente. Ahora, ¿qué volemia hay en la parte del cerebro? Hace el efecto de que tiene sed, hace la sensación de sed, ¿sí? Ah, bien. Bueno, muchas gracias, profe. Bien, de nada. Bueno, ¿otra pregunta? Profe, cuando usted dice en el miembro inferior, la falta de sensibilidad es la característica del diabético, nosotros para darnos cuenta, ¿cómo hacemos? Porque si el paciente no siente y nosotros lo queremos verificar. Siempre vas a hacer lógica, lo vas a analizar y lo vas a controlar un pie con el otro, ¿sí? Un pie con el otro. Tocas en un pie, tocas en el otro. Entonces vas haciendo un control simétrico, bilateral. Ahora, ahí te vas a dar cuenta porque vas a ir paciente que vos lo vas a tocar, lo vas a estar pinchando con la puntita de un alfiler y te va a decir que no lo sientes. Entonces está alterada la sensibilidad. Siempre vos lo tenés que, si no, compararlo con una persona normal. Si vos tenés buena sensibilidad, te lo comparás con vos. O podés comparar con la propia mano del paciente. Porque el problema de sensibilidad, más que nada en los miembros inferiores muchas veces, más exagerado en los miembros inferiores, ¿sí? Pero generalmente es eso, vas aplicando suavemente la punta de un alfiler, ¿no? Y vas analizando pie derecho, pie izquierdo, planta, dorso, vas analizando eso, ¿sí? Podés hacer sensibilidad digamos, al táctil, sensibilidad al frío, sensibilidad al calor, siente frío, y de esa forma se va analizando. Ahora les va a sorprender pacientes diabéticos extremos que ya perdieron tanta la sensibilidad que tienen infartos cardíacos y no les duele, ¿sí? Tienen infarto cardíaco y se alteraron tanto los nervios que no tienen dolor cardíaco, ¿sí? Y se están infartando. Y uno se da cuenta porque hace un edema de pulmón, le falta el aire al paciente, le está ahogando, ¿sí? Gracias, profe. Bien. ¿Otra pregunta? ¿No? No. Bueno, nos vemos el lunes que viene, entonces pásense en el PowerPoint, ¿sí? Y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches, adiós.